Estamos de regreso en Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, hablando del amparo fiscal. Reginaldo, en este contexto en donde estábamos platicando precisamente de los abusos que pudiesen llegar a existir, tanto de la autoridad fiscal, del legislativo y supuestamente del contribuyente, por defenderse precisamente utilizando los medios constitucionales que el propio constituyente ha puesto sobre la mesa precisamente para sujetar a un control constitucional la actuación de estas autoridades, ¿qué nos podrías compartir? Coincido con Jesús en el sentido de que no puede argumentarse de un abuso del juicio de amparo cuando es la herramienta que tiene el particular para oponer sus derechos consignados en la Constitución y ahora en tratados internacionales que prevén derechos humanos, y hacerlo así valer en contra de actos por parte de las autoridades que consideren lesivos de esos derechos humanos. Eso por un lado lo puntualizo. En segundo término, creo que el aseverar de que puede existir un abuso de esta figura, creo que sería tanto como olvidar que hemos tenido una importante reforma constitucional en donde los tratados internacionales ahora cobran una importancia relevante. Y me refiero en específico a la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se señala que los gobernados, las personas, todas las personas tienen derecho a un recurso eficaz, sencillo, rápido, a través del cual se pueden remediar aquellos actos por parte de autoridades que lesionan sus derechos. Y como lo decíamos en el programa anterior, aquí habría que analizar cuáles son los derechos que tutelan la Constitución a favor de los contribuyentes y los convenios internacionales a favor de los particulares, derechos en materia tributaria. Pero una vez identificados esos derechos, insisto, el vehículo o el conducto que tiene el particular, el gobernado, para hacer valer sus derechos es el juicio de amparo. Lo que tenemos también en la experiencia a lo largo de todo este tiempo es no únicamente que el Congreso emite actos que pueden ser lesivos de esos derechos, sino también las propias autoridades fiscales. ¿Y por qué las autoridades fiscales? Porque en un principio de división de poderes como es el que tenemos como forma de organización política del Estado mexicano, pues a las autoridades fiscales les corresponde interpretar y aplicar la norma fiscal. Y es en donde encontramos en ocasiones discrepancias entre la posición interpretativa de un contribuyente y la posición interpretativa de la autoridad fiscal. Lógico suponer que la autoridad fiscal, en aras de generar recaudación que pueda solventar ese gasto público, asuma posiciones que puedan tener un sesgo, que puedan tener una orientación claramente hacia la recaudación y en donde el contribuyente tiene que acceder a los medios de defensa para poder a su vez defender su posición como contribuyente, insisto, y pagar al Estado solo aquellos tributos que en estricto sentido le corresponda pagar. Y cuando exista una irregularidad, un abuso de autoridad por cuanto un exceso de impuestos que se pretenda cobrar, pues ya lo decíamos también la vez pasada, el único efecto que puede tener una sentencia de amparo es obligar al Estado mexicano a devolver esas cantidades pagadas en exceso. En síntesis, lo que quiero transmitir es de que, no obstante que en los últimos años ha habido una interposición masiva de juicio de amparo en contra de leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, eso no debe verse como un abuso, al contrario, yo creo que eso debe verse como una nueva cultura en donde el ciudadano, el particular, el contribuyente recurre a estos medios de defensa para poder hacer valer sus derechos en contra de ciertos abusos por parte del Congreso de la Unión. Y si esto se viere de una manera negativa por parte de las autoridades, creo que sería inconsistente con las reformas constitucionales recientemente aprobadas en 2011, en donde incorpora a nuestro sistema de derecho todo ese bloque de disposiciones contenidas en tratados internacionales y en las cuales encontramos coincidentemente la mayoría de los tratados, el derecho de los particulares, insisto, a tener un recurso sencillo, pronto, expedito,
para poder defender en contra de esa actuación del Estado. Y también la otra vertiente que encontramos, ¿cuál es? Pues no únicamente actos abusivos por parte del Congreso tratando de cobrar o imponer tributos en desconocimiento de los principios de capacidad contributiva y de equidad tributaria, sino también esos abusos que puede cometer la autoridad fiscal al momento de aplicar las normas fiscales y en donde el amparo, el juicio de amparo directo cobra una relevancia extraordinaria, como insisto, como medio de defensa en contra de esos actos por parte de la administración pública. Yo creo que es parte de la división de poderes el hecho de que el Poder Judicial pueda estar revisando aquellos actos que emite el Legislativo y también el Poder Judicial revisando aquellos actos que emite la administración pública. ¿Qué opinas al respecto? Yo quisiera terciar, efectivamente, complementando lo que muy bien dice Reginaldo, procurando explicar qué es lo que ha pasado y para ello les ofrezco una disculpa. Voy a referirme a experiencias personales, porque no obstante mi absoluta y evidente juventud, ustedes son unos niños, en concreto algunas cosas he podido vivir y puedo dar testimonio directo de ello. A mí me tocó iniciar mi primer amparo contra leyes en 1979, en el caso era todavía estudiante de Derecho. Específicamente, a partir de 1979, yo tomé la decisión de apersonarme ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por distintas razones de tipo personal y de tipo académico, que eran muy de mis convicciones más íntimas, y presenciaba prácticamente toda sesión de pleno. Tenía un sitial determinado, el pleno actual en su descripción y formación presente no es el que era entonces, habían asientos y butacas de otra naturaleza. Recuerden concretamente que entonces, estamos hablando de 1979-1980, era la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, la octava entró en vigor en 1988, entonces el pleno se integraba por 21 sitiales, específicamente el presidente estaba en una posición superior a las de los otros 20, y la bancada, existían 5 salas, incluyendo a la auxiliar. Nunca me tocó ver una sesión de la sala auxiliar, entiendo que sesionaron el salón de los pasos perdidos, pero en concreto les cuento que específicamente en aquellos años no se paraban ni las moscas. Al pleno solamente asistíamos, en concreto señores secretarios de estudio y cuenta, que eran llamados porque daban cuenta específicamente ya en pleno, ya en salas, en forma directa con sus asuntos. En el caso particular, 1 o 2 ujieres, en el caso concreto los señores ministros, específicamente la Corte en su última parte de la octava época permaneció desintegrada, solamente en forma numeraria hubieron 20 ministros ya por el último par de años hasta donde recuerdo. Recuerden que la novena época nace en enero de 1994-95, y en el caso concreto, específicamente la generalidad del foro daba por entendido que un asunto que llegaba a la Corte era un asunto perdido, era un asunto en donde no se podía hacer nada. Múltiples personas en concreto abiertamente decían, esto ya es de orden político, aquí no hay nada que hacer. Y en asuntos fiscales, olvídate, mucho menos. Nadie se paraba en la Corte. En el caso concreto doy experiencia personal, testimonio de ello. Estaba su seguro servidor, estaba un abogado viejo que tenía su despacho en el Estado de México, se me olvida de repente el nombre, lo estoy viendo, entiendo que ya murió. Andaba por ahí Enrique Ortiz Pinchetti, del que me acuerdo, éramos 3, García Siller se apellidaba este abogado, litigando con los 21 ministros específicamente los asuntos y con una gran confianza. ¿Qué ocurre? Bueno, recuerden que en sesiones de 7 y 19 de enero, previamente, el 2 de noviembre de 1992 se resuelve un caso muy importante, específicamente en ponencia del ministro Azuela, en donde se declara por primera vez histórica inconstitucional el impuesto sobre la renta a las personas morales, entonces eran personas morales, en tratándose de la temática relativa que derivaba de la gran reforma de impuestos sobre la renta de 1987, en la situación de la tasación fija, específicamente índice nacional de precios al consumidor, etcétera, etcétera. Se concede el amparo y en el caso concreto esto pasa desapercibido, pero sesiones de 7 y 19 de enero de 1993, el Tribunal Pleno de la República de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concede amparo a una quejosa que es muy famosa, muy conocida, Porcelanite SADCB. Ese caso de Porcelanite declara
con una mayor votación, nunca fue posible conseguir 14 votos, que eran los que se necesitaban para que el presidente conformara uno apto para conformar jurisprudencia. Fue por 13 votos contra una minoría determinada, en la que no me quiero detener, 13 votos contra 6, y en el caso concreto se concede el amparo específicamente contra todo el sistema de la ley del impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles, y se declara específicamente inconstitucional la tasación fija que nació de la reforma de 1986-87 en la ley del impuesto sobre la renta, que es cuando por primera vez se reconocen los efectos de la inflación en México para este tributo sustancial. En el caso concreto, el asunto porcelanite tardó mucho, 9 meses en engrosarse en la ponencia de la ministra Dato, y luego dio de sí 3 importantísimos incidentes sin ejecución, el primero de los cuales, ponencia de don Juan Díaz Romero, se resuelve en sesión de 10 de septiembre de 1996, y todos los precedentes porcelanite derivados de ese importantísimo incidente de inejecución de sentencia son jurisprudencia actual. El caso es muy conocido. ¿Qué ocurre? Que empiece entonces a ventilarse específicamente que es posible que el máximo tribunal de la República declare inconstitucional y en consecuencia desujeto a la generación del tributo a un determinado quejoso. Pero ¿cómo era esto posible? Que no efectivamente el sistema impedía que eso pudiera suceder ni en la imaginación más alocada. Pues no era imposible, era perfectamente posible. La historia de cómo fue eso logrado es materia tal vez de un pequeño opúsculo. En el caso concreto, en sesiones específicamente, por ejemplo, de 6 de abril de 1995, 2 años después, alguien obtiene el primer amparo contra la ley del impuesto al activo, después de que específicamente ese tributo, nacido en 1988, había sido declarado constitucional por 75 jurisprudencias distintas, de pleno y de salas, todas desfavorables a los gobernados contribuyentes, y en concreto estaban 7 precedentes más en vías de convertirse en ellos. Se había concedido solamente el amparo, particularmente en materia reglamentaria, por una intervención muy interesante del ministro Rocha Díaz, que específicamente permitió declarar inconstitucionales ciertas normas del reglamento de la ley del impuesto al activo, específicamente que había sido producido por el presidente en la época en que Gil Díaz era subsecretario de Ingresos. Pero esto implicó la interrupción de 4 jurisprudencias sustantivas y la caída histórica finalmente del impuesto al activo, que muere en última instancia en 2007. ¿Qué ocurre? Que esto simbra en general al foro y específicamente hace voltear a todo el mundo hacia la Corte diciendo, oye, pues si ahí está, y si sirven de algo, y en el caso particular son independientes y enormemente poderosos los ministros. Si existe justicia en México, si es posible acudir a ella y concretamente conseguirla. Esto explica, en parte por lo menos, que efectivamente esa conciencia empiece a nacer en general entre la población contribuyente, que se ve agredida consistentemente por actos de autoridades lesivos que violentan la Constitución y sus derechos, y específicamente hace también que el foro pare miente sobre ello y en particular se abalance sobre el tema. Y ahora en concreto, si ustedes ven por televisión las sesiones del Pleno, que es un Pleno muy distinto al de entonces, muchas veces el salón está lleno. En el caso concreto, materialmente empieza a poblarse. Yo lo viví, yo empecé a ver cómo en concreto el Pleno antiguo específicamente se llenaba. En los terrenos de la novena época se deshace toda la estructura del Pleno previo. Ahora hay solamente 11 ministros, las bancadas están a la misma altura. Fue decisión de Genaro Góngora que el presidente no estuviera en un sitial superior, sino como coordinador de los otros. Ya no hay sala auxiliar, existen otras 2 salas únicamente. Las sesiones también son públicas, no se graban, no se transmiten, pero específicamente son presenciales. En el caso concreto, en la única en la que se discute públicamente, salvo casos excepcionales, es en Pleno. Esto ha provocado concretamente una conciencia y la idea en muchos de un negocio. Y aquí entonces me quiero referir y criticar acervamente a lo que desde hace años he postulado que existe y he escrito que existe, y concretamente a la que con todo honor y con toda justicia digo que no pertenezco. La industria del amparito de a peso. ¿Por qué? Porque efectivamente de la sorpresa, de la estupefacción, concretamente de la conciencia de que existía en México la posibilidad de hacerse de justicia en fallos terminales del máximo tribunal de la República en asuntos tributarios, el tema sí va a un abuso, pero no específicamente el juicio amparo, va a un abuso foral y a un abuso específicamente de población contribuyente que haciendo y diciendo, me perdonan por favor la expresión,
respondo de ello, estupideces, pensaron en concreto, muchas veces engañados por abogados o leguleyos o abogaduchos o simples defraudadores, que podrían obtener en concreto lo que es imposible. En el caso particular donde hemos vivido específicamente esta fenomenología, México está cambiando, eso es indudable. Existe una mayor conciencia, existe una mejor educación, hay progresivamente en el caso una mayor entidad de dignidad cívica y en el caso concreto específicamente también el foro ha crecido. Pero en este sentido materialmente muchas veces solo por razones de dinero, por cobrar honorarios profesionales, sin convicción de que se tenga razón en fondo, específicamente se ha hecho que en masa, concretamente la población contribuyente, que no discrimina concretamente a quien contrata, sino únicamente ve la ventaja de meterse al juego en una bola en la que suponen que no serán detectados por los organismos de supervisión, los organismos de auditoría de las distintas autoridades involucradas, han ido a atacar impuesto al activo, específicamente impuesto sobre la renta en sede de costo de lo vendido, específicamente el ISCAS, impuesto sustitutivo a crédito a salario, impuesto suntuario, impuesto sobre la renta específicamente en tratándose de tasación fija, cuando ya hay jurisprudencia de la Corte desde 1993, mismo año en que se ganó por Celanite, a propósito de declarar constitucional la existencia de tarifas o de grabaciones fijas. En el caso particular han ido en particular contra toda reforma. ¿Esto es sensato? ¿Esto es cierto? ¿Esto es correcto? No. A mí me ha tocado por consulta, en tratándose de determinadas intervenciones de ciertos despachos muy grandes en el sentido que tienen muchas personas, cuentan con contadores y también con abogados tal y cual, en tratándose, por ejemplo, específicamente de las reformas de costo vendido. No voy a decir, obviamente, pecadores a mi juicio, pero sí el pecado. Me tocó analizar por lo menos una demanda de amparo para un cliente determinado mío muy antiguo, específicamente al que yo no acepté atender en esta temática por determinadas razones. No me gustó lo que estaba pasando en el foro. Yo que obtuve amparo el primero contra impuesto al activo, no tomé un solo asunto de 2007 en la reforma, un solo asunto, por ver cómo se estaba planteando concretamente en el foro esto, con un esquema que me parecía en mucho de engaño. Y en el caso concreto eran 300 páginas que no decían pobres árboles. Ese mamotreto concretamente tenía mejores fines higiénicos que ir a quitarle tiempo a los ministros de la Corte. Hablo acerbamente criticando a la industria del amparito de peso, que hoy otra vez ha sentado sus reales a propósito de la reforma de 2014. ¿Por qué? Porque como en particular existe específicamente una diferencia en la calidad y categoría de médicos neurocirujanos específicamente respecto de otros que no son tan buenos, y como existen específicamente niveles de especialización, de doctoración, de postdoctoración y tal y cual, lo mismo acontece específicamente en el mundo de la abogacía y del derecho. Y como existimos algunos que nos calumnian diciendo que somos especialistas en amparo, en derecho tributario y tal y cual, hay otros que son especialistas en derecho laboral, en derecho penal, en derecho mercantil, en derecho civil, en derecho concursal, etcétera. Ahora lo que resulta, porque se ha visto que en esto existe la posibilidad de un negocio, es entrar a la masa y ahora, con toda dignidad, los señores boleros, respetabilísimos, que hacen un trabajo estupendo, en el caso ahora resulta que también son especialistas en derechos humanos y pueden defender a cualquiera en amparo contra leyes tributarias. Por favor, eso es un abuso, eso sí es un abuso. Pero hay allí un enorme problema de orden ético, hay un enorme problema de orden técnico y hay un enorme problema de falta de sentido común. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes si saben específicamente que tienen un problema grave de orden coronario o en concreto de orden cerebral, ¿van a ir concretamente con el proctólogo para que los atienda? No, ¿verdad? Yo creo que no. En el caso particular buscarán tener específicamente al mejor especialista dentro de sus posibilidades, al más cualificado, al que pueda decirles con sensatez, con sinceridad, primero cuál es el verdadero diagnóstico de su mal y luego qué hay que hacer para resolverlo. Lo mismo ocurre con nosotros. Totalmente. Eso es lo que está pasando. Esa industria desbordada del amparito a peso, ¿por qué? Porque en concreto hay veces que específicamente quien se refiere a estos temas ni siquiera el peso cobra. Vengan acá, que no los capture otros como clientes, vamos a ver qué pasa. Y dentro de la masa lo único que ocurre es un matadero masivo. Sí, el costo ni siquiera permite que tengan personal calificado para dar seguimiento a esas Por favor, supongamos que los tres tenemos gripa. Los tres tenemos gripa, hay un mal análogo.
Pero en el caso particular, este hombre tiene su propia teología, tú la tuya y yo la mía. Y somos tres organismos distintos que respondemos de forma diferente a un mismo problema análogo. Cuando en particular todo se trata en masa específica, sin tiempo para atender, sin apropiarse de las circunstancias del paciente, en su situación en la que sufre un mal, insisto, que puede estar diseminado, pero que no tiene las mismas manifestaciones. Hablemos, por ejemplo, por ejemplificar, de la reforma 2014. Se termina con la posibilidad de la deducción total de percepciones pagadas por los patrones respecto a los trabajadores. En el caso concreto, tú como despacho específicamente, a lo mejor más allá de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y todas las otras que operan, otorgas a tus trabajadores fondo de ahorro. Yo no. Yo les doy vales de despensa, por ejemplo. En el caso concreto estamos en la misma situación. No estamos en la misma situación. Hay un problema análogo de fondo, pero en particular los casos son distintos. Y cuando se tratan de manera indiscriminada, eso a lo único que conduce es a perder el juicio. Las pruebas específicamente no son las idóneas, concretamente la situación demostrada tampoco. En el caso particular, esta es la situación de fondo. Quiero ser excepcionalmente crítico. A esto me supongo es que se refieren las autoridades. No sé qué piensen ustedes. Mira, yo creo que tenemos que ir a un corte, es muy apasionada la discusión. Regresamos, estamos en Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, para empezar a concluir estos temas. Gracias. Regresamos a Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, hablando en relación con el tema el amparo fiscal. Reginaldo, ¿qué piensas de la apasionada y sesuda opinión aquí de nuestro querido colega? No puedo estar más de acuerdo con lo que comenta Jesús, sin embargo mi preocupación es otra. ¿Por qué mi preocupación es otra? Porque al final de cuentas, detrás de esos abogados con falta de ética o incluso quienes no son abogados y tienen la osadía de proponer este tipo de medio de defensa, el que sale perjudicado es, a final de cuentas, el particular. Por supuesto. Él es el perjudicado. Por supuesto. Bueno, si eso es correcto, si es el perjudicado, el contribuyente, creo que la labor jurisdiccional también puede tener un efecto negativo en todo este entorno, dado que a final de cuentas nuestros tribunales lo que resueltan es lo que plantean los litigantes en sus demandas. De ahí un poco el comentario de Jesús de que hay que ir con el personal calificado. Si una demanda tiene 300 páginas o tiene 20, creo yo que es irrelevante. Tal vez las 300 son excesivas, pero una demanda completa nos expresen claramente cuáles son los derechos o garantías violadas en perjuicio de un particular, eso va a dar pauta para que se emitan criterios por partes tribunales y con base en esos criterios resuelvan los problemas de abuso por parte de las autoridades. Pero si no está debidamente transmitido, plasmado y fundado y razonado ese problema que existe de violación a derechos, lo único que tenemos es, como comúnmente vemos en el Semanario Judicial de la Federación, son tesis y posiciones adversas a los intereses de los contribuyentes. Insisto, no son gratuitas. A final de cuentas, los tribunales resuelven lo que se plantean en las demandas. Yo veo en todo este problema como un principal perjudicado al derecho y también a los quejosos. Y digo al derecho, ¿por qué? Porque existiendo una riqueza de argumentos, derechos humanos, teoría constitucional, que se pueden hacer valer para lograr ese verdadero equilibrio entre los poderes, se dejan a un lado en aras de lo que tú comentas, el fin económico y el fin lucrativo de la industria del amparo. Y veo también, insisto, como perdedores en todo esto, a los particulares, porque teniendo el derecho de oponer en tribunales y oponerse ante el cobro de tributos que son excesivos, no pueden lograr ese fin, dado el indebido planteamiento establecido en esas demandas. Yo quiero apuntar únicamente esa parte. A mí sí me da mucha lástima que haya falta de ética en toda esta interposición masiva de los juicios de amparo, que lo único que se percibe, como bien lo comenta Jesús, es el cobro de un honorario, más no
hacer prevalecer el Estado de Derecho en este país, que dicho sea de paso lo necesitamos y mucho en la materia tributaria. Este tema a mí me lleva a una reflexión adicional que creo que quiero compartir con ustedes y con quienes nos ven, ¿no? Este tema de la industria en donde buscas fundamentalmente el honorario. El honorario para mantener una infraestructura, para seguir generando una confianza en los clientes y una necesidad de los servicios a través de este juicio de amparo. Yo creo que nosotros tres que tenemos muchos años litigando, nos gustan los asuntos de reto, nos gustan los asuntos diferentes, sí, los asuntos en donde tenemos que hacer un planteamiento inteligente y verlos personalmente, no los asuntos masivos que se presentan 50, 60, 80, 100 demandas. Esos son en ocasiones, si un cliente te lo pide y tú tienes una convicción personal, pues bueno, quizás prestes ese servicio porque verdaderamente estás convencido de que hay una causa judicial. Pero hay asuntos mucho más interesantes que ver, que son los asuntos que se refieren a una interpretación de la ley, una aplicación incorrecta por parte de las autoridades. Yo me quedé preocupado con este tema de la industria del amparo como colegio, ¿no? En donde vemos que en ocasiones incluso ni siquiera se hace la más profunda reflexión que amerita el caso para ver si un amparo es autoaplicativo o heteroaplicativo, entrando por la cocina, ¿no? Simplemente diciendo, bueno, señores, ¿qué vamos a preparar? Pues vamos a tener que ver primero, antes de ver cuáles son los argumentos de fondo, vamos a ver cuál es el momento para la promoción de la demanda de amparo. Y no necesariamente promover la demanda de amparo cuando la ola de todos los demás quieren ir, porque la industria nos obliga a ir en este momento, si no nos quedamos fuera de la industria y aunque no estemos convencidos, queremos venderle el amparo a nuestros clientes en este momento y no en el momento que quizás sea el idóneo como pudiera ser el primer acto de aplicación, dependiendo de si es autoaplicatorio o heteroaplicativa. Yo veo que se va perdiendo esa reflexión por lo que comentas de la industria del amparo y dejamos de ser, no digo que todos, pero sí muchos, cada día más abogados y nos volvemos más comerciantes que abogados. Es un problema gravísimo. Ahora, yo insisto, me declaro fuera de esa industria. En el caso concreto, sin embargo, quisiera puntualizar, es muy interesante lo que dices. El problema está en que efectivamente sí se presentan lesiones masivas de derechos. Tendríamos que entrar aquí a ejemplificar, no creo que haya tiempo, pero bueno, yo me preocupaba del tiempo la vez anterior y diría, como específicamente el poeta argentino, ellos tienen el cronómetro, nosotros tenemos el tiempo. Todo depende. En concreto, sí debe haber capacidad en el foro para responder a la necesidad auténtica que existe en la población para defenderse de medidas que en forma generalizada en terrenos tributarios les avasallen, como también específicamente para hacerse cargo de los asuntos de gran excepcionalidad difícil, que también requieren concretamente de abogados defensores cualificados. Ahora, esto, siendo un hecho que se da, insisto, involucra, decía, un problema de sentido común. Así como cualquiera, si tiene un problema físico, médico, personal, del cuerpo, del alma, tiene que tomar las decisiones apropiadas que conduzcan materialmente a hacerse cargo de la situación y a resolverla, lo mismo ocurre en derecho. Específicamente es una responsabilidad del foro, pero esto no disculpa concretamente tampoco a los órganos judiciales y en el caso tampoco a los jurisdiccionales, que se hacen cargo del conocimiento de las causas específicamente con criterios que pueden no ser los apropiados, ni de defensa de derechos humanos ahora, a partir de las reformas constitucionales de julio de 2011, ni en el caso particular en el entendimiento verdadero de que este mundo ya cambió, de que estamos en efecto en un terreno de protección sustantiva de otra naturaleza. Y en relación con esto y junto con esto, en el entendimiento apropiado del uso de las garantías, el juicio constitucional de amparo, específicamente, vean ustedes que yo ya no hablo de juicio de garantías, hablo de juicio de protección de derechos humanos mexicano, es un instrumento en el terreno de la forma de entender esto por parte de los alemanes. Aquí traigo en concreto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Nuestra forma de entender concretamente el amparo tradicionalmente en México deriva de esta visión francesa y se explican muchos de los vocablos en terrenos de esto. A lo que quiero llegar es, en el contexto específico,
La sustancia son los derechos humanos a proteger, establecidos por la Constitución, por todos aquellos tratados internacionales que en concreto disponen en materia de estos determinaciones cualesquiera, y las decisiones de las Cortes competentes, específicamente la de San José de Costa Rica para nuestro sistema interamericano, Tribunal de Estrasburgo, como especificaba en tratándose del sistema europeo, el de Naciones Unidas, que es el más antiguo y primero, y en el caso particular ahora las que deriven concretamente de la Corte Africana. En el particular, sin embargo, son las Cortes las que tienen que entender que efectivamente lo dispuesto por el Pacto de San José tiene una cualificación sustantiva de significaciones, que en el caso efectivamente el recurso efectivo, verdaderamente efectivo, es el que tiene que llevar a entender esto en un sentido garantista y no en un sentido que no lo es. A mí me preocupa enormemente, lo he discutido varias veces con los autores de esta tesis en la Corte, específicamente ese criterio según el cual el escrutinio que se hace de toda legislación tributaria, así federal o así estatal o municipal, en lo que tiene que ver con la aplicación de normas de los estados de la República respecto de los municipios de la República en materia tributaria, debe ser excepcionalmente ligero. Esa prodigalidad en permitir concretamente que los departamentos legislativos y administrativos de la República o de las entidades federativas hagan lo que quieran sin mayor revisión, ni siquiera con motivación reforzada, específicamente en el caso con limitación en los alcances de la operación de los derechos humanos a la proporcionalidad, equidad tributaria, a la legalidad tributaria, al destino al gasto público, apenas se vean por encima, han prodigado en concreto un ambiente en el que en particular las autoridades, no sé qué piensen ustedes, se sienten impunes, absolutamente incapacidad de hacer lo que quieran, aunque digan la más grande barbaridad. Terrible. Estoy en contra de ello. ¿Qué Perdón piensan? que te interrumpa ahí, porque sí ha permeado ese mensaje, sí ha permeado el mensaje de que los jueces no tienen por qué intervenir en la política monetaria o económica o tributaria. Ese es otro falso debate. En donde empiezan a permear en algunos juzgadores el esquema de que en todo caso volvamos a la tesis Vallarta que tú habías expresado. Imagínense hablen nomás con sus diputados, Claro. hablen con sus senadores, que son sus representantes, y nosotros no vamos a intervenir en el diseño tributario. Creo que ese punto que mencionas es neurálgico, Jesús, y es una gran preocupación, y nuestro colegio lo ha expresado abiertamente a través de sus comisiones de estudio y ejercicio profesional, y es un tema en el que tenemos que seguir insistiendo. Y ya, como nos quedan 3 minutos, quisiera escuchar. Yo nada más quisiera escuchar a Reginaldo porque Sí, voy pero déjame nada más decirte, te voy a dar la palabra, pero ya también me gustaría concluir con el tema de si existen o no desde tu punto de vista los derechos humanos en la materia tributaria, si al final, después de tu reflexión, pudieras comentar algo al respecto. Adelante. Ok. El primer tema, y respondiendo a lo que comenta Jesús, la existencia de un principio de división de poderes, ¿cuál es? ¿O qué lo origina? Evitar un Estado tiránico. Cuando la administración pública se siente impune, prevalece un Estado tiránico. Cuando existe un verdadero equilibrio, pesos y contrapesos, es cuando se acaba ese Estado tiránico. Por eso es muy importante y relevante la labor del Poder Judicial en todo este escenario, en toda esta nueva configuración. No se puede erigir como un verdadero juzgador de los actos, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Definitivamente que ese sentimiento de impunidad debe de acabarse. Y contestando un poco a tu pregunta, a tu invitación a reflexionar sobre los derechos humanos en materia tributaria, creo que estamos viendo todos los abogados que nos dedicamos al derecho fiscal, y como lo hemos hecho a lo largo de muchos años, un reto muy importante: saber identificar dónde están los derechos humanos de los contribuyentes a partir de esta reforma constitucional. Yo soy un pleno convencido que en materia de seguridad jurídica, en materia de derechos de propiedad, en materia de igualdad, están derechos de particulares que también pueden tener un impacto, insisto, o vistos como derechos humanos de los contribuyentes. Que sean los contribuyentes, indudablemente son titulares de derechos humanos. Ahora, ¿hasta dónde llega el alcance de esos derechos humanos de los contribuyentes? Creo que ahí sí puede cambiar un poco con motivo de esta reforma constitucional. Insisto, seguridad jurídica, materia de igualdad, para mí es clarísimo que existe. No tengo una duda razonable es en materia de proporcionalidad y equidad tributaria. Sin embargo,
El artículo 31, fracción cuarta, que prevé principios tributarios, de mi perspectiva, siguen siendo derechos que pueden ser oponibles por parte de los particulares. No quiero llamarles derechos humanos, pero sí principios que son justiciables y que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quien le corresponde resolver cuál es el alcance de esos principios ahora con motivo del nuevo paradigma constitucional. 1 minuto y concluimos, mi querido Jesús. Esto me lleva a referirme a algo que no hemos podido tratar y yo estoy seguro que ya no tendremos oportunidad ahora de tocar, pero lo voy a decir. En concreto, la forma de aproximarse a estos asuntos por parte de los órganos judiciales tiene que cambiar radicalmente, como ha cambiado en particular sustantivamente la Constitución a partir de junio de 2011, porque a mi juicio específicamente en México no opera una democracia, aunque esté declarado así en palabras en la Constitución. Esta es la Constitución actual, impresa específicamente, incluyendo ya la última reforma que se produjo el 10 de febrero de 2014, hace unos días apenas. En el caso concreto en México no existe democracia y en la particularidad del uso de términos tales como Estado, nación, división de poderes, representación política, soberanía y demás, me parece que subyace en mucho un engaño. Pongo simplemente, por ejemplo, el artículo 87 constitucional específicamente prevé la protesta que el presidente de la República, al tomar posesión de su cargo, en particular debe hacer y dice: protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella demanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, no dice del pueblo, y si así no lo hiciere, que la nación, no dice que es nación, ni en ninguna parte del texto constitucional se define, me lo demande, no dice el pueblo. ¿Por qué no cambiamos la protesta específicamente del presidente de la República, de los señores ministros de la Suprema Corte, de los diputados, de los senadores, del jefe del SAT, etcétera, para decir: protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar honrada y decentemente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido? Y tengo que decir, porque aquí no hay gobierno del pueblo, por el pueblo, específicamente mirando en todo por el bien y prosperidad, no de la Unión, del pueblo mexicano, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. No tengo más que decir. Bueno, sí tengo mucho más que decir, pero ya no. Muy interesante. Amigos, muchas gracias por este programa, realmente estuvo muy interesante, muy apasionado, realmente nos faltó tiempo, como bien lo dices, Jesús, pero bueno, creo que por lo menos sembramos algunas inquietudes en quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, esto fue Háblame Derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Soy su amigo Alejandro Torres, hasta la próxima. Yeah.